Buenas, otra vez, hoy es martes 21 de abril, estamos con intercambio de conocimientos. El objetivo de esto es de hablar con entrenadores y preparadores físicos y todo lo que está relacionado con el fútbol. Preguntar cómo le están llevando en este momento, ya que estamos encerrados y tenemos que trabajar en forma virtual. Gracias a la tecnología, ¿verdad? Podemos desarrollar tareas, y tratar de conseguir objetivos, ¿verdad? Es una cosa nueva, por eso con Robert Fiorio, hablamos sobre esto y dijimos, vamos a preguntarles a los entrenadores cómo lo están haciendo. Y hemos hablado con diferentes tipos de entrenadores de diferentes países, ¿verdad? Y cómo lo están cada uno diferente de acuerdo a las circunstancias. Hay muchos donde la tecnología no está muy avanzada y se tiene que adecuar al sistema que puedan, ¿verdad? Nosotros tenemos un poquito más de tecnología, pero no tenemos el espacio que ellos están teniendo. Generalmente ellos tienen más espacio que nosotros. Nosotros tenemos el espacio muy reducido. Pero nos da una carta como para desarrollar cosas nuevas que anteriormente no hacíamos y ahora lo estamos haciendo, ¿verdad? Y se abre puerta, como suelo decir, para poder lograr esto, porque no podemos parar. Bueno, esto continúa, no hay una planificación que podamos hacer porque no sabemos ni cuándo va a empezar. Entonces tenemos que tratar de adecuarnos al sistema y estamos invitando a los entrenadores diferentes. Hoy toca al profesor que justo estaba mirando su currículum, es jugador de fútbol, Javier García García, es de Granada, técnico deportivo grado superior, fue futbolista profesional, entrenador profesional y tiene montones de trayectoria, que es lo que estamos buscando. Eh, Buenas tardes, profesor, contento de estar con usted. Es un honor para nosotros estar dialogando contigo. Muy buenas tardes, Mauricio. Encantado también de conoceros, de estar con vosotros. Bienvenido sea siempre todo esto que se haga por el fútbol, porque es nuestra vida, digamos, es lo que pasamos mucho tiempo en nuestra cabeza pensando y estas cosas es verdad que son de agradecer porque, bueno, estar ligado con gente de otros países y hablar con ustedes, la verdad que va muy bien en esto del fútbol, ¿no? Sí, intercambiamos mucho. Estamos intercambiando más todavía. Hablamos con la gente de Inglaterra, hablamos de Centroamérica, hablamos de Sudamérica, de diferentes países, ¿verdad? Como tenemos muchas amistades, ¿verdad? Y entonces le molestamos a los amigos, oye, ¿tú cómo estás pensando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo lo llevas? Y es una forma de intercambiar ideas, ¿verdad? Porque yo quito, eh, como siempre decimos que somos un poco de ladrón, ¿verdad? Ladrón de ideas, ¿verdad? ¿Y cómo estás trabajando, Javi? Vamos a atender cómo está haciendo, a ver si podemos hacer. Ahí entró Robert Fiorio. Hola, Robert. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Habito? ¿Cómo va, ¿Qué tal, fiera? Robert? Vaya barba te Bien, has bien. dejado, ¿eh? ¿Habito? Todo el confinamiento un desastre. Sí, está bien. Eso está muy bien. Como le estaba diciendo Robert a Javi, que es un honor para nosotros y vamos a tratar de exprimirle un poco, vamos a tratar de quitarle todo lo que él sabe, ¿verdad? Tiene mucho para sacar, ¿eh? Por eso, primero Sí, no, lo que más me gusta fue jugador de fútbol. Acá todos, la mayoría que yo le estoy haciendo una entrevista, fueron jugadores de fútbol y son entrenadores. Y esos entrenadores, tenemos otro tipo de vivencia cuando hemos jugado fútbol. Entonces, nos resulta un poquito más fácil esto de entender lo que el jugador está pensando. Pero ahora tenemos otra nueva faceta, ¿verdad? Lo que nosotros, los entrenadores viejos, no estamos acostumbrados prácticamente a trabajar más con tecnologías, ¿verdad? Robert que está acostumbrado a trabajar de esto. Entonces, la idea fue vamos a quitar muchas cosas de Robert porque Robert está acostumbrado a trabajar de esto. Pero ahora Robert no es el objetivo es Javi. El objetivo es qué está haciendo Javi en este momento. A ver, yo en este momento no hago nada, digamos, solamente lo que no estoy trabajando me refiero, pero sí es verdad que ya sabes, es decir, al final cuando tú eres entrenador, tu cabeza no para de pensar. Entonces, es verdad que con esto del confinamiento, continuamente se está pensando. Y sí es verdad que muchas veces pues te cojas tu libreta, yo tengo mi libreta donde empiezas a dibujar tus sistemas, cómo hacer las cosas, ¿no?
Y sobre todo estoy echando muchísimo tiempo cosas que luego en la vida cotidiana no te deja hacer porque realmente haces otras cosas, a conocer muchos jugadores, ¿no? Coger jugadores, conocerlos de muchísimos países y hacerte tu agenda, porque realmente yo creo que el entrenador tiene que realmente conocer al jugador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como realmente tenemos mucho tiempo, estoy echando muchísimo tiempo en eso, en coger ligas de otros países, coger un jugador y hacer mi agenda de jugadores desde lo que a mí realmente más me gusta. Por si en algún momento te resulta, digamos, en algún momento ese jugador interesante, poder saber de él, ¿no? Poder mirarlo, poder saber de él y eso actualmente es lo que realmente estoy echando bastante tiempo de mi vida. Robert. Tienes que saber, Mauricio, que Javi, en el último trabajo que él tenía, él también es ojeador y aparte de ser formador y aparte de ser un entrenador que tiene un perfil muy bueno en cuanto a dirección técnica, táctica y todo lo demás, es una persona que tiene posiblemente el talento que tienes tú y que tiene mucha gente, la de poder percibir talentos en jugadores. Entonces es muy importante la forma en que él ojea y tú fíjate lo que está haciendo, o sea, él está mirando jugadores, cómo juegan, cómo se mueven, qué características tienen, cosa que ninguno hace. O sea, nosotros nos estamos dedicando, yo principalmente, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando especializar mucho más en todo lo que es la parte de fisiología del movimiento, en la anatomía del cuerpo humano, en cómo intentar relacionar un ejercicio con otro para poder saber qué puedo potenciar en este momento cuando no puedo trabajar la capacidad aeróbica. Entonces, simplemente me dedico a ver cómo puedo mejorar un poco en un atleta el perfil de resistencia, cosa que mucha gente no entiende qué es o cómo es. Entonces, hablando un poquito del tema de perfil de resistencia, es cuando tú te dedicas, por ejemplo, a saber qué tipo de frecuencia o qué tipo de movimiento o qué tipo de cantidad de repeticiones necesitas para poder conseguir que ese músculo siga trabajando igual. O sea, te pongo un ejemplo en un corredor, ¿no? Si yo quiero correr una maratón de 10 kilómetros o una competición de 10 kilómetros y quiero hacer 40 minutos de tiempo, tendré que correr cada 1000 metros a 4 minutos. Eso sería un perfil de resistencia constante. Si yo corro el primer 1000 en 3,80, luego a 4,20 y todo lo demás, ese perfil va variando. Si ese perfil va variando, evidentemente, mi cuerpo va funcionando de diferente forma. Por eso ocurre igual cuando voy trabajando, por ejemplo, en el trabajo de fuerza. Tengo que mirar el perfil de resistencia que puedo tener, un ángulo en el que estoy trabajando, por ejemplo, la parte del funcionamiento del bíceps, cómo trabajo, en qué ángulo y qué resistencia estoy levantando. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues yo me voy un poco especializando. O sea, por eso te digo, Javi tiene una función, yo tengo otra y evidentemente al final tenemos que juntar las dos cosas para que eso funcione, porque si no, Yo estamos creo ahí un realmente, poco. yo creo que lo que estaba hablando Roberto en sí es una parte súper importante. Es decir, al final el entrenador, su pieza clave para mi punto de vista es el entrenamiento personal, digamos, el entrenador, el preparador físico que tú lleves contigo, ¿no? Es decir, para ti es tu mano derecha, el cual tú confías que esa preparación física de ese jugador, que a veces hay que entrenarlo personalmente porque hay muchas clases de jugadores, es súper importante. Es decir, al final es tu persona de confianza. O yo, para mí, es mi persona de confianza en ese sentido, ¿no? Es decir, cualquier otra persona, para mí no es importante dentro de un cuerpo técnico más que un preparador físico, el que tú puedas confiar en él, ¿no? Mauricio, ¿a dónde te has ido? No, es que está Freddy Escobar también está ahí, no. Ah, La tecnología es un poco avanzada también y entonces no podemos solucionar, ¿verdad? Bueno, Javi, estuviste Sí. en segunda división, estuviste en Girona. Uh-huh. Estuve, Y bueno, yo perdóname Mauricio, es decir, yo estuve dime, de segundo entrenador en el Granada, ¿vale? Estuve de segundo entrenador en el Granada en segunda división y en primera división. bueno, me gustaría, pero un ratito más porque quiere entrar Freddy y quiere escuchar también esto, quiere dialogar también. De segunda división, tuviste de segundo.
¿verdad? La diferencia del segundo, la diferencia de ser primero, de tener mucha responsabilidad. Tomaste mucha experiencia con divisiones menores, he visto, Sí. y después te fuiste escalando y hasta conseguiste ser primer entrenador de un equipo profesional de élite, ¿verdad? Eso es lo más importante, todo entrenador estamos buscando. Pero en ese, la función del segundo, cómo te fue, eso me gustaría que explique un poquito a ellos que están un poquito al otro lado, de cómo se maneja un equipo de élite desde la siendo segundo. Sí, yo hay una parte importante, Mauricio, que es lo que tú has dicho. Es decir, para mí es muy importante el haber jugado a fútbol, ¿vale? Yo pienso que al final el llevar toda tu vida ligada al fútbol, el vivir un vestuario, como yo digo, tanto de jugador como entrenador, ¿vale? Son vivencias que realmente la gente que no ha podido vivir del fútbol, digamos, como jugador, es verdad que se pierde, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirvió fue de que fue la etapa que yo ya me retiro, entonces ejerzo de segundo entrenador de un equipo profesional. Entonces, es verdad que yo hacía el enlace totalmente entre el míster, es decir, el míster llegaba, preguntaba muchas situaciones y yo le decía lo que yo pensaba. Y en momentos, evidentemente, no coincidíamos. Y teníamos de vez en cuando muchas broncas, porque realmente él a lo mejor te quería escuchar lo que él quería que yo le comentara, pero yo veía totalmente diferente. Entonces yo creo que mi trabajo en ese momento, sobre todo, era el hacerle pensar al míster de otra visión diferente, de otro punto de vista, de otra faceta, ¿no? Y entonces es verdad que yo aprendí muchísimo del míster, le tengo que agradecer muchísimo, ¿sabes? Y fue una etapa muy bonita de mi vida. Y luego, sobre todo, evidentemente, como todos sabemos, muchas veces pues te tienes que cabrear con el jugador, ¿no? Entonces, la faceta de un segundo es que el hilillo entre jugador y míster pues nunca se llega a romper, ¿no? Entonces, es verdad que uno hace de policía malo y otro de policía bueno, ¿no? Y en momentos es decir, se intercambian, ¿no? Y en ese sentido es verdad que yo jamás cuando era jugador pensaba que iba a ser entrenador, o no quería ser entrenador. Pero cuando te metes, es otro mundo totalmente diferente que te llama la atención y te gusta y te encanta. Y al final lo que nos dedicamos a esto es nuestra pasión. Es decir, aunque nos pongan a hacer otra cosa, nuestra pasión es fútbol. ¿Sabes? Y da igual lo que hagas. Es decir, al final es esa faceta de aprendizaje a mí me vino fenomenal. Es decir, me ayudó a decir, sé lo que quiero hacer el día de mañana. Una vez cuando estamos segundo, yo empecé también siendo, bueno, yo estaba dirigiendo ya solo, pero fue por el fútbol del interior, vamos a decirlo allá. Una vez que yo dejé el fútbol porque quise entrenar, ¿verdad? 30 años y tenía todavía unos cuantos tiempo para... Pero me resultó tan fácil esto de enseñar, como si fuera que yo, hermanos menores, vamos a enseñarles, ¿verdad? Era muy fácil para mí, entonces dije, bueno, dejo esto, dejo el fútbol y empiezo a enseñar. Y me fue muy bien, o sea, yo pensé que siempre iba a ser así. Campeonato, vice, siempre buscando campeonato, ¿verdad? Entonces fácil. Después me tocó ser segundo de un entrenador. Segundo, tenía que ser segundo en un equipo de primera. Y era mi profesor también cuando yo estaba jugando fútbol. Y le tengo una admiración. Pero como ya era un poco de edad y es lo que estaba diciendo que yo tenía que hacer el laxo entre los jugadores y el técnico, de tratar de poner bien las cosas, porque él tiene una forma diferente. Ahora, con él yo no pude discutir, porque una persona muy, muy recta en ese sentido que no acepta nada, ¿verdad? Un entrenador mayor y no aceptaba. No podía, entonces lo que tenía que decirle lo que él quería escuchar, ¿verdad? Que ahora yo me doy cuenta que eso no, al contrario, yo soy primero y yo no quiero que mi segundo piense como yo estoy pensando, ¿verdad? Mi segundo tiene que Exacto. pensar diferente a lo que yo pienso, ¿verdad? Tiene que ver diferente. Yo algunas veces no puedo ver el rival, ¿verdad? Yo no puedo ver el rival. Estoy mirando solamente mi equipo, ¿verdad? Y el segundo que está conmigo me está comentando cómo está jugando el equipo rival. Que si está haciendo cambio, cómo está haciendo, qué cambio de sistema, todo. Me está leyendo el partido a mí. Porque yo, cuando estoy dirigiendo, yo no puedo ni ver la hora.
no puedo estar mirando la hora porque para mí pierdo tiempo en ese sentido. Es la forma, y eso te digo que somos así, aprendimos del fútbol esto y desarrollamos esto, ¿verdad? Pero ahora ellos quieren saber primera división, acá élite, ¿cómo es? ¿Entendés? Esa es la pregunta que me están haciendo, queriendo escuchar, porque no saben ellos de cómo se maneja acá la división de élite, ¿verdad? Y a ti te Bueno, tocó al Javi, final, dirigir. perdona, Mauricio. Javi, lo que te está queriendo comentar es que la mayoría de la gente del otro lado, como solemos decir nosotros, lo que le sí. gustaría escuchar de tu parte es saber qué tipo de organigrama tiene a nivel semanal. Cómo se organiza, cómo organizan los entrenamientos, qué día trabajan, qué grupo, cómo lo trabajan, la parte técnica con la parte física, cómo está dividida, los días de descanso, porque hay veces, por ejemplo, que si yo tengo que jugar un sábado a la noche, un viernes estoy haciendo velocidad, o sea, todo ese tipo de cosas es la que realmente a mí, por ejemplo, también me llaman y me dicen, oye, pregúntale a Javi, por favor, que nos explique un poquito cuál es la metodología de entrenamiento que tiene un equipo de primera a la hora de competir y cuando trabaja y cuando juega 2 veces en la semana, cómo hacen para organizarse. Vale, vale, vale. Bueno, en este caso, digamos, es como que dependerá mucho del calendario que tú tengas, pero vamos a poner que es una semana normal donde juegas domingo, ¿vale? Y tienes una semana de trabajo normal. Entonces, normalmente decir los lunes, lo que se hace es con la gente que no ha jugado, o la gente que ha jugado 20, 25, 30 minutos, ¿vale? Que son los suplentes que han salido al campo, se hace un trabajo físico mucho más que la gente que haya jugado, ¿no? La gente que ha jugado, pues al final lo que hace es el típico trote, ¿no? El típico abdominales, digamos, es, bueno, recuperar a la gente, ¿vale? Del esfuerzo físico que ha hecho el día anterior, ¿no? Y aparte de eso, digamos, el día de semana normal, los martes se descansa, ¿vale? De semana normal, los martes se descansa y el miércoles se vuelve otra vez al inicio de, digamos, de la sesión de la semana fuerte. A veces se hace doble sesión, ¿vale? Tanto mañana como de tarde se divide, ¿vale? El grupo, ¿vale? Dependiendo de la gente que lleve más carga o menos carga. Por la mañana normalmente se hace físico y por la tarde se empieza ya a preparar un poco el partido de la semana siguiente, que ya empiezas a trabajar la parte táctica, donde el jueves volver a entrenar y ya haces un entrenamiento simplemente táctico. Es decir, cómo quiero el rival, cómo me ataca, el rival dónde tiene los defectos defensivos, dónde tú quieres hacerle daño al rival y dónde te puede hacer daño el equipo rival. Entonces, todo eso, digamos, se hace los jueves. Viernes ya baja de carga, ¿vale? Los viernes supuestamente se hace, normalmente es el típico de velocidad, de que la gente, sobre todo a nivel psicológico, se sienta bien, se sienta a gusto, ¿vale? Es decir, es como que baja la intensidad y el viernes vuelves a subir un poquito la intensidad para preparar el domingo, que ya, pues bueno, es decir, ya el preparado físico para mí es la parte más importante, porque el entrenador ya desde el miércoles y jueves ha trabajado lo táctico y el sábado es donde más o menos el preparado físico ya te tiene que dar el grupo donde físicamente tiene que estar bien. Entonces, normalmente los sábados se hacen a nivel de estrategia y el preparado físico es el que se encarga realmente de que el equipo esté fresco para competir el domingo. Continuamente es, pues eso, es decir, conforme va pasando la temporada, a lo mejor pues vas dando 2 días libres, que a lo mejor se puede juntar un lunes con un martes, vuelves el miércoles, pero la semana tipo va así, va del lunes a sábado con el martes de descanso. Robert, Más o menos. Sí, no, él está diciendo la parte de lo que estamos, la planificación, lo que estábamos preguntando, ¿verdad? sí. Pero también esa parte de los trabajos físicos que nosotros no nos metemos, ¿verdad? Pero estamos siempre al tanto de todo lo que está haciendo. Tiene mucho trabajo para tratar de llegar a punto para estar en condiciones ese jugador, ¿verdad? Nosotros Sí. trabajamos más en la parte táctica y en la parte psicológica del jugador para llevar y planificar los partidos, para ver cuál es el punto fuerte, esto bien relacionado. Pero esa parte física que Robert que maneja, tiene que calcular la carga, tiene que calcular la intensidad, todo,
para poder estar en condiciones para ese partido. ¿Verdad, Robert? Sí, sí, realmente es así. El trabajo normalmente, cuando en la semana tú tienes el trabajo diseñado, el trabajo más o menos confeccionado y tienes las desdobleces, depende de la cantidad de partidos que tengas en la semana. Si tienes partido los miércoles o los jueves y luego tienes el domingo, tienes que saber que los diferentes tipos de carga normalmente tienen que ir de acuerdo al grupo que está compitiendo y al grupo realmente que tiene que recuperar. Entonces, ese tipo de cargas lo tienes tú diseñado simplemente haciendo diferentes tipos de entrenamiento que vienen más de mantenimientos que de sobrecarga. Evidentemente hay jugadores que tienen que trabajar un poquillo más y un poquillo menos, pero ahí es donde viene la compensación del trabajo generalizado y del el trabajo por series y específicos. Entonces, depende de cómo tengas el grupo dividido y depende de cómo tengas las facetas hechas y realmente el calendario de competición para saber cómo tienes que recuperar y cómo tienes que preparar para que ese equipo o ese grupo que tenga que competir el miércoles y el sábado o el jueves y el domingo tenga que estar preparado para dar el 100% en el rendimiento del campo. Muchas veces ocurre de que hay equipos de que no tienen una plantilla realmente grande como para poder desdoblar el esfuerzo en las diferentes competiciones. Entonces, al tener una plantilla corta, hay que saber exactamente qué tipo de carga, qué tipo de transferencia, de estímulo hay que darle como para que ese cuerpo funcione a la hora de estar compitiendo, se relaje y se renueve para la siguiente competición. En el caso de que tengas una plantilla amplia, entonces ya realmente para el entrenador es mucho más fácil. Sabe qué tipo de cambios tiene que hacer y depende contra qué equipo o qué sistema quiera usar, pues de eso dependerá también la elección de jugadores que tenga. Pero el trabajo físico, siempre con la alimentación y con el descanso, tiene que estar unido en cada momento, inclusive hasta los días de descanso. Javi, ¿tu plantilla de cuánto compone de cuántos? Plantilla a nivel profesional está entre 22 y 24 jugadores. De 22 a 24. Es una plantilla amplia, donde te dan muchas opciones. El problema es cuando lo que está comentando Robert, al final es cuando los problemas siempre vienen cuando tú tienes un jugador, 2, 3 jugadores, ¿vale? Que para ti son importantes, va pasando la temporada y evidentemente van llevando una sobrecarga. Y esos jugadores, evidentemente, los tienes que cuidar. Es decir, para mí es muy importante cuidar al jugador. Es decir, no todo el mundo tiene la misma preparación física, ¿vale? Todo el mundo no tiene el mismo fondo. Y sí es verdad que a nivel profesional el trato se le tiene que ir individualizando a cada jugador. No puedes tratar al mismo jugador, ¿sabes? Igual que a otro. ¿Por qué? Porque realmente decir, el físico es súper importante, pero a nivel psicológico, ¿vale? Para mí es la fortaleza que puede tener un gran entrenador, ¿vale? Entrar dentro de la psicología o dentro de la cabeza de ese jugador. Y hay momentos que evidentemente estás entrenando y realmente dices, hoy no es un día. Hoy no es un día donde estemos finos, porque es verdad que en el fútbol, todos los que hemos jugado a fútbol sabemos que hay días que tú no te encuentras a gusto. Y ese mejor es un día que a lo mejor le tienes que decir al jugador, vete para casa que mañana será otro día, ¿no? Y entra dentro de la psicología porque al final vivimos de un rendimiento del jugador, ¿vale? Yo me considero que el fútbol es para los futbolistas, ¿vale? Luego, evidentemente, tenemos otra clase de personas que somos los entrenadores, preparadores físicos, utilleros, readaptadores, que son parte muy importante. Pero el fútbol para los futbolistas, los que tienen que estar súper, digamos, al 100% cada segundo de cada partido. Sí, y tus componentes de cuerpo técnico, ¿cuántos son ustedes? Pues mira, nosotros somos primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico, readaptador, fisio, nutricionista y utillero. El médico. El médico. Y sí. ¿Y qué están consumiendo después de antes y después de los partidos? ¿Qué están De comiendo comida. para tratar de... Bueno, la típico, lo que te pone el nutricionista normalmente, ¿vale? Bueno, antes de jugar un partido, pues la típica, bueno, o pasta, macarrones, ¿vale? Evidentemente fuera de salsa, no hay ningún tipo de salsa, o le echan tomate, simplemente tomate o aceite, con un poquito de queso,
lechuga prohibido, totalmente antes de jugar un partido está prohibido por el nutricionista. Y digamos que está la típica, bueno, pechuga de pollo a la plancha o con tu, bueno, con tu guarnición de verdura o de patata cocida y el postre, pues bueno, una macedonia o fruta natural. Y después de los partidos, pues depende. Normalmente, es decir, es verdad que cuando viajas y te tienes que volver en autobús, pues hay el típico picnic que te dan, bueno, o arroz o vuelves a comer pasta. Bueno, sí es verdad que luego para recuperar, pues una loncita de chocolate, pues también viene bien tomarla para recuperar todo lo que has perdido. Y por ahí va. El tema de comida al final lo lleva todo el nutricionista y como es profesional él, pues más o menos es lo que él lleva, digamos, ¿no? Robert. Sí. No, Robert está más en nutrición, ¿verdad? Sí. Y No conoce solamente, también de esto, ¿verdad? sí, normalmente la función del nutricionista normalmente es bastante importante por el hecho de que tiene que ir confeccionando la dieta según el grupo humano que tenga. O sea, a no todo el mundo, no todo el mundo le puedes ofrecer y a no todo el mundo le puedes dar la misma cantidad de cierto tipo de alimentos, sabiendo que hay gente o dentro de tu equipo puede haber gente que pueda tener intolerancia a la lactosa o puede tener intolerancia a cualquier otro tipo de cosa. Entonces, dentro de eso, las capacidades normalmente de dividir la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteína, la cantidad de grasa, tiene que ir relacionada un poco al esfuerzo del trabajo que hemos hecho y a la capacidad de cómo ir acumulando la cantidad de glucógenos que vamos a necesitar en un esfuerzo, cómo recuperarlo y cómo trabajar luego. Entonces, eso también va un poco relacionado de acuerdo a la exigencia de la competición que tenga y realmente del conocimiento del grupo que tú manejas. Entonces, hay gente a la que le puedes dar, por ejemplo, fruta si le estás dando fruta. ¿eh? Hay otra gente que la fruta no le viene bien, entonces tienes que compensar con otro tipo de alimentación. Les tienes que dar un gel, por ejemplo, de recuperación rápida. Depende de la temperatura que haya también, influye bastante. ¿eh? Entonces, todo ese tipo de cosas son evidentemente graneles que van haciendo y porcentajes que tú tienes que ir manejando de acuerdo a cómo tienes confeccionada tu plantilla. En el caso de lo que estábamos hablando con Javi recién, con el tema de la competición y el tema de la exigencia de los jugadores que tienen, siempre tenemos que tener en cuenta normalmente las primeras evaluaciones que hemos hecho en la parte física. Sobre todo hay un componente muy importante que es la capacidad del VO2 máximo que tiene un jugador y la del umbral anaeróbico para saber exactamente cómo puedo hacer y cómo puedo trabajar con ese jugador para que me aguante mucho más tiempo en qué situación y evidentemente según el sistema que yo tengo. Entonces hay jugadores que pueden tener el mismo peso, pueden tener la misma capacidad de VO2 máximo, y sin embargo el umbral anaeróbico es diferente, o sea que un jugador puede aguantar con mucho más fuerza, mucho más frecuencia, una resistencia de estrés que otra persona. Entonces todas esas evaluaciones también hay que tener en cuenta a la hora de tener todo ese tipo, la planificación completa del trabajo que vas haciendo. Hay jugadores que corren más, que aguantan más, hay otra situación en que un jugador puede mantener por mucho más tiempo un trabajo anaeróbico, de persecución, de fuerza, de encarar, de volver, de subir, de ir correr 70 metros y volver y estar fresco a la hora de volver a seguir marcando. Entonces, todo ese tipo de cosas son evaluaciones que se van teniendo en cuenta según el trabajo que hayas confeccionado antes. Ya, le damos la bienvenida a Freddy Escobar. Casi no le vemos porque hay mucha claridad, ¿verdad? La ventana tiene que estar Por cerrada. detrás. Voy a girar al papá querido. Ahí está, ahí está. Ahí está. Freddy Escobar es un compañero de fútbol. Tuve el privilegio, porque es mayor, y tuve el privilegio de jugar con él, ¿verdad? Y excelente persona, es profesor es docente de la Escuela de Educación Física, es entrenador profesional y ha recorrido bastante. Y lástima que está entrando ya en los últimos minutos, tenemos pocos minutos, pero después hacemos la segunda parte, ¿verdad? Ahora le envío otra vez la invitación a cada uno y estamos desarrollando. Yo quiero que te presente
Freddy, para que el profesor también Javi, que te conozca, porque nosotros te conocemos. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Disculpen que esté entrando recién porque apreté mal una tecla y a veces la tecnología me persigue, pero yo soy un poquito lento en ese aspecto. Hola, Robert, ¿cómo estás? Hola, Freddy, Javi, querido, un ¿cómo estás? Qué gusto. alegría. Bien, igualmente, hermano querido. A Javi, al Ah, profe, un saludo de la distancia, encantado de conocerlo, profe, y estoy aquí para enriquecerme un poquito como docente, que soy de la Escuela Nacional de Educación Física, por sobre todas las cosas en este mundo que cada día va evolucionando en cuanto a lo que es deporte, de ir aprendiendo, ¿verdad? Lastimosamente, como dije al comienzo, entré un poquito tarde, pero no obstante, yo sé que Mauricio habrá grabado un poquito de esto y me va a enviar ahora oportunamente. Y espero que sigan y yo voy a ir preguntando y quiero enriquecerme. Lo que yo quiero hacer hoy es enriquecerme y también desde mi punto de vista también colaborar un poquito con ustedes, todo lo que están hablando. Javi, la Escuela de Educación Física es la escuela de entrenadores también, ¿verdad? Ahí nosotros Ajá, estudiamos, todos vale, estudiamos en la Escuela de Educación Física, ¿verdad? Él, Tiene vale. ese nombre. él se aplazó, pero nosotros le dimos nomás un poquito la nota para que él... Es que ellos quisieron, yo me fui para enseñar solamente ahí porque hay muchos que no jugaron fútbol, entonces era más fácil todavía. Javi, un ratito, estamos cerrando dentro de tenemos 5 minutos todavía, Javi. Bueno, ahora, Ajá. Freddy, yo quiero que le pregunte lo que quiera a Javi, que él está en condiciones, él es Javi, que es mister de fútbol profesional, ¿verdad? Y para nosotros es un privilegio que él esté, ¿verdad? Enriquecernos con él es maravilloso, ¿verdad? Entonces, lo que quieras preguntarle, él está abierto si puede contestar, no hay ningún problema. te cuento, Javi, un poquito, antes de me meta yo ahí. Sí, Javi, ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de haber compartido con Freddy o verle jugar a Freddy o ser compañero de Freddy. Un fenómeno, un Gracias, jugador de profe, los que muchas gracias. a los que a ti te hubiese gustado fichar y tener en tu equipo y no dejar que se vaya nunca. Un fenómeno, de verdad. Gracias, Robert, seguro que hermano sí, querido. Muchas gracias. seguro que sí. Se le ve ya en la cara. Hola, profe, ¿cómo está, hermano querido? Encantado de Hola, conocerte Freddy. y lastimosamente, como dije hace rato, otra vez vuelvo a repetir que entré un poquito tarde, pero no obstante, yo le dije a Mauricio la de enriquecerme como docente de la Escuela Nacional de Educación Física, donde realmente participan todos los gente que quiere recibirse como técnico en fútbol. Lo que yo quería preguntarle un poquito tanto también a Robert, que está en la parte física, y también contigo de aprender un poquito la estructuración de un trabajo, por ejemplo, de una semana y también de un mes. ¿Cuál es la estructuración? ¿En qué se insiste más en cuanto a la preparación de hoy en día en el fútbol moderno, profe? ¿Hablas tú, Roberto? Sí, ¿no? Sí, Más tuya, la te comento un preparación poquito. física. La distribución de hoy en día en cualquier tipo de equipo de competición, el factor físico hoy en día prácticamente está entre el 60 y el 70% de la preparación. ¿Por qué? Porque hoy en día han cambiado un poco el sistema, la forma y por sobre todo el tiempo de competición. Entonces, la pieza fundamental realmente dentro de un cuadro directivo es la parte del funcionamiento del preparador físico, como dijo recién Javi, en donde tienen que ir realmente de la mano, no solamente el trabajo táctico, técnico, psicológico y de control médico, sino que también en la parte física, porque de acuerdo al calendario que tengamos o de acuerdo a la importancia que tenga una competición, tenemos que saber, o yo tengo que saber como preparador físico, qué tipo de jugador tengo que tener para poder brindarle a mi entrenador, a mi primer entrenador, la posibilidad de que él pueda hacer todo el sistema técnico y táctico que él necesite. O sea, él si necesita de un jugador de repente que esté jugando en el medio y por lo que fuera, por sistema, le toca jugar delante o le toca jugar detrás, yo tengo que saber que ese jugador que él me está diciendo tiene la suficiente capacidad, tanto aeróbica, anaeróbica y física completa como para poder hacer la función que él me pide que ese jugador desarrolle. Gracias, Robert. Eso en cuanto a la parte física. Más todavía hoy Sí, en el fútbol moderno, en donde realmente tienen competencias tanto a veces en medio de la semana. O sea que se mantiene eso, profe, porque ahí tiene que haber una variante, me imagino, en cuanto a lo que es una estructuración de trabajo.
Sí, aquí digamos, entramos en la parte de que, claro, hoy en día se entrena mucho, pues eso, es decir, mucho con cuadrados o con partidos de fútbol o variantes, ¿no? Entonces, es verdad que va todo ligado, la preparación física con lo táctico va muy ligado en cada ejercicio que tú haces, ¿no? Entonces, la misión en este caso del preparado físico, por eso para mí la parte más importante es conectar de una manera, porque si tiene un preparado físico que solamente vea la preparación física, el entrenador no entrena, entrena solamente lo que es el preparado físico. Y para mí la magia es el saber que tu preparado físico, con el ejercicio que tú quieras hacer para, sea, para, digamos, para a lo largo de la semana, porque te vas a enfrentar a un rival X, da igual que sea el tiempo que te tiene que dirigir, el tiempo de cada sesión, digamos, las pautas, cuando hay descanso, las series que tú tienes que hacer en cada ejercicio, para que el jugador, dependiendo de lo que tú estés haciendo, y controlar la parte, por ejemplo, que hay jugadores que no han hecho nada y otra parte de jugadores que han hecho mucho. Es decir, si tú estás trabajando un ataque-defensa, es decir, la defensa se está hinchando de correr y el ataque prácticamente no está haciendo nada, porque está más posicional. Entonces, ¿qué pasa? Que luego a lo mejor el preparador físico, a la gente que ha atacado, le tiene que hacer algo más físico para que esa gente pues esté mucho mejor, ¿no? Ya, profe. O sea que el trabajo en sí, usted no insisten, por ejemplo, por puesto donde está jugando el jugador, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, de un defensor es de una forma, los mediocampistas de otra forma y los delanteros trabajan también de otra forma. O sea que prácticamente ustedes se basan más en la parte física, profe. Yo ahí te contesto, Freddy. Ya, Normalmente los grupos van individualizados. Entonces, dentro de la preparación física general, en donde tú le trabajas la capacidad cardiorrespiratoria, después viene el funcionamiento de cada jugador según el puesto que tenga, según el físico que tenga y según la capacidad que tenga. Entonces ahí Estamos entra a punto también de un poco terminar, lo que Fred, es ¿eh? eso, sí, viene un poquito lo que es el trabajo específico.